misionero llegó a este lugar y permaneció allí por espacio de algunas pocas semanas, predicando el Evangelio, predicando las buenas noticias de Dios para los hombres. Como resultado de su labor, muchas personas se hicieron cristianas, formándose así esta iglesia, esta nueva iglesia. Pero esta iglesia nace en circunstancias particulares. Bueno, muchas de ellas nacen así, pero en esas circunstancias de persecución, ya que los judíos que no creyeron alborotaron la ciudad con disturbios y con tumultos de personas. Debido a esto, Pablo entonces tiene que salir inmediatamente de ese lugar para ir a otro, porque lo estaban buscando, porque había persecución y todo eso. En la primera carta, el apóstol escribe refiriéndose de la manera en que el Evangelio llegó, y esta es precisamente, y les dice, en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Así habían ellos recibido el Evangelio, así había nacido la iglesia, en medio de tumultos de personas, en medio de persecución, en medio de los judíos que alborotaron el ánimo de los que no creyeron, y entonces hicieron este tipo de cosas. Así que desde el principio estuvieron sometidos, desde el inicio mismo de la vida cristiana, esta iglesia estuvo sometida a dificultades que tuvieron que hacerle frente por el hecho de ser cristianos. En la primera carta, el apóstol tenía algunos problemas que estaban ocurriendo en la iglesia, tales como la imperante ignorancia, por ejemplo, respecto a la segunda venida de Cristo. Y Pablo les escribe para aclarar sobre el tema, para instruir sobre este tema, porque les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los otros que no tienen esperanza. Y es un pasaje conocido para usted seguramente, ¿verdad? Entonces él va a instruir acerca de la muerte, de la resurrección y de la segunda venida de Cristo. Hay situaciones que la iglesia no sabe cómo resolver, cómo enfrentar, y el apóstol está instruyendo a ese respecto. Él no está presente, pero ahora lo hace esta instrucción, esta enseñanza por medio de la carta. En esta segunda carta también hay correcciones de ciertas desviaciones que había en la iglesia. Pero en estos versículos que leímos, particularmente estos versículos del capítulo 1, hay enseñanzas claras respecto, hermanos, cómo debe la iglesia vivir el Evangelio en medio de todas las circunstancias de prueba que le toca vivir o pasar. Estas enseñanzas nos animan también a nosotros a vivir el Evangelio de una manera digna ante Dios. ¿Cómo debemos vivir? Los versículos 3 y 4 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vivir el Evangelio con gratitud a Dios, con gratitud. La gratitud, hermanos, es esa expresión del corazón que nace desde adentro, en la cual hay contentamiento delante de Dios por todas las cosas, por lo que Él hace, por lo que Él nos da. Y eso es lo que Pablo está expresando aquí. Debemos siempre dar gracias a Dios. Es el sentir del corazón del apóstol respecto a esta iglesia. Él dice estas palabras. ¿Sí? La actitud del apóstol entonces es una actitud de gratitud a Dios por la vida de los hermanos, por la vida de esta iglesia, aún en medio de su preocupación por las deficiencias que había en la fe de los hermanos tesalonicenses. Aún así, Pablo halló motivos por los cuales agradecer a Dios y les dijo que había siempre dado gracias a Dios y estaba dando gracias a Dios por ellos. Él les había instruido en la primera carta y les dice en un momento a ellos, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo que Él les está diciendo eso, les está comunicando en la carta que den gracias en todo. Pero lo que Él les dice, lo que Él les enseña, ahora lo practica diciéndoles que Él también da gracias a Dios por la vida de esta iglesia, por la vida de ellos como creyentes en Cristo, ¿sí? Pero, ¿qué motivos tenía Pablo para dar gracias a Dios por esta iglesia? Dice en el versículo 3, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué dice? Vuestra fe va
creciendo. Vuestra fe va creciendo. Entonces este es un gran motivo que tiene Pablo para dar gracias a Dios por la vida de la iglesia. Esta expresión se refiere a que la iglesia tiene una fe viva, una fe que está en movimiento, una fe dinámica, una fe que va creciendo. La fe no es simplemente el aspecto, hermanos, cognitivo del conocimiento de Dios, no es solamente algo que apunta acá a la mente. La fe es algo que se va a evidenciar en la forma como vive el cristiano, como vive la iglesia. Y esta era una de las cosas que la iglesia tenía, una fe que va creciendo, una fe que va en aumento, una fe que es dinámica. Los discípulos en un momento le pidieron al Señor, Señor, aumentanos, ¿qué cosa? La fe, aumentanos la fe. El Señor aprovecha la ocasión y les dice, si tuvieres fe, como un grano de mostaza, dirías a este monte, desarráigate de aquí y plántate en el mar, dice, y os obedeceré. Hablando entonces que por medio de la fe, cuando se tiene una fe puesta en el Señor, no es tanto la fe, hermanos, la que hace las cosas, sino el Dios en el cual depositamos la fe, el Dios en el cual creemos que es un Dios poderoso, es un Dios vivo, es un Dios grande, es un Dios capaz de obrar cosas extraordinarias cuando nosotros creemos en Él. Entonces, si tuvieras fe, dirías este monte y sucedería, sería hecho. Ellos están en esta expectativa de querer tener una fe más grande, una fe que les ayude a poder confiar más en el Señor. Y en este caso, esta iglesia tiene esta clase de fe. Pablo dice claramente que vuestra fe va creciendo, ¿sí? En la primera carta, el apóstol da gracias a Dios por la obra de la fe de esta iglesia. En 1.3, de 1 Tesalonicenses 1.3, Pablo dice en el 2, damos gracias siempre a Dios por vosotros, y luego habla por la obra de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor y por la constancia en la esperanza. Entonces, es una iglesia, hermanos, que tiene una fe que va en aumento, una fe que va creciendo. Afirma que la fe de ellos va creciendo. ¿En qué sentido la fe de ellos había crecido? En que en 1.8 dice, Pablo dijo que la fe en Dios de esta iglesia se había extendido. Ellos habían aprendido a comunicar el evangelio, a compartir a otros las buenas nuevas. Y entonces cuando Pablo llegaba a otros pueblos para predicar de Cristo, resulta que la iglesia de Tesalonicenses ya lo había hecho. Y en toda la comarca, en toda la región, ellos hablaban de Cristo. De manera que Pablo ya no lo podía hacer porque ellos lo habían hecho. Entonces, en este sentido se ve una fe que ha crecido, porque están activos, están compartiendo. Habla de una fe dinámica, una fe puesta en acción, una fe que evangeliza o habla a otras personas de la experiencia que ellos han tenido en Cristo Jesús. Esta es la clase de fe que todo cristiano debe tener. Esta es la clase de fe que Dios nos desafía a tener también a nosotros como creyentes en Él. Que en medio de las dificultades de la vida que encontramos, que en medio de los problemas que vienen, que seguramente vienen a nuestra vida, hermanos, que en medio de todas aquellas cosas que nosotros no podemos hacer mucho para resolver, o tal vez no podemos hacer nada, en medio de todas estas circunstancias difíciles, nuestra fe esté puesta en el Señor. Nosotros no podemos, pero Él sí lo puede. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios capaz de poder ayudarnos. A veces estamos batallando incluso en nuestra vida cristiana por abandonar ciertas cosas que todavía, ¿verdad? No las hemos podido abandonar y que no glorifican a Dios. A veces estamos batallando incluso con el desánimo como cristianos porque en un momento, ¿verdad? Como que no queremos, pero en medio de todo esto, confiemos que Dios tiene poder para sostener nuestras vidas, para llevarnos adelante y para cumplir el propósito que Él tiene en nuestra vida. Y así como los discípulos debemos decirle, si dudamos en algún momento, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, aumentanos la fe para que podamos creer en ti. O como aquel hombre que viene con su hijo enfermo al Señor y el Señor le dice, ¿crees? Al que cree todo le es posible. Y él dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Verdad? A veces puede haber este tipo de situaciones. Estaba viendo una película en donde una pareja, una familia, ¿verdad? Eran cristianos, iban a la iglesia, participaban de esto, tenían 3 hijas,
¿verdad? Pero, y todo bien tranquilo, pero de repente una de las hijas enfermó gravemente en una situación que los médicos no daban esperanza de vida, y entonces pues comenzaron todas las dificultades que esto conlleva, ¿verdad? Tener una persona enferma en la familia, en una enfermedad difícil, que no se puede hacer mucho para sanar, que no hay esperanzas de vida y todo eso, ¿no? Y entonces la fe de esta mujer se tambaleó en esa situación, porque creo que las madres quieren tener, bueno, todos en la familia, pero particularmente las madres se preocupan más, ¿verdad?, a los hijos enfermos, y comenzó a tambalear al punto, ¿verdad?, que llegó el momento en que dijo, pues yo ya no creo en nada ni en nadie, yo ya no creo por esa situación que estaba enfrentando. Ahora, sí hay situaciones difíciles, tú las has vivido, las estás viviendo, o las vas a vivir posiblemente, pero lo que nos ayuda a poder resistir es tener una fe que va creciendo, una fe que continúa firme en el Señor, a pesar de todas aquellas cosas adversas que encontramos en la vida. Reflexiona acerca del estado de tu fe. ¿Es una fe que va creciendo o es una fe que está estancada? ¿Es una fe viva? ¿Es una fe que puede entonces confiar plenamente en el Señor? ¿O es una fe que necesita, ¿verdad?, ser restaurada por el Señor? Entonces, pidamos al Señor que nos ayude en este aspecto. Entonces, este es un motivo que Pablo tiene para dar gracias a Dios por la vida de esta iglesia. Pero no es el único. Hay un segundo motivo aquí. Dice en el mismo versículo 3, y el amor de todos y cada uno de vosotros, ¿qué dice, hermanos? Abunda para con los demás. Ese es un segundo motivo que el apóstol tiene para dar gracias por la vida de esta iglesia. El amor de todos y el amor de cada uno de vosotros, dice Pablo, abunda para con los demás. En la primera carta se refiere a la iglesia con la expresión el trabajo de vuestro amor. Doy gracias a Dios, dice Pablo, damos gracias a Dios por la obra de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor. Aquí dice que el amor abunda, y esto, hermanos, es algo extraordinario, maravilloso. Habla de una clara demostración del amor que abrigaba la iglesia hacia Dios primeramente, porque no se puede amar al prójimo si no se ama a Dios primero. Eso dice la Escritura, que nosotros nos amamos los unos a los otros porque Dios nos amó primero a nosotros. Entonces la iglesia seguramente tenía un amor a Dios primeramente, y entonces estaba capacitada para poder amarse entre ellos, amar a los hermanos. Después se amaban ellos. ¡Qué hermosa manera de vivir! ¡Qué descripción tan maravillosa hace Pablo de decir que el amor de todos y el amor de cada uno de vosotros abunda para con los demás? Usted sabe que donde hay personas juntas, ¿verdad?, donde hay varias personas juntas, también surgen problemas o dificultades, porque a veces es difícil ponernos de acuerdo para ciertas cosas, porque a veces tenemos diferentes puntos de vista referente a los asuntos que están allí sobre la mesa para tratar, porque hay diferentes perspectivas, por diferentes cosas y situaciones siempre resultan dificultades, y a veces es difícil pues ponerse de acuerdo en cosas que tenemos que tomar acuerdos. Pero esta iglesia había aprendido a superar pues esas dificultades que surgían. Esta iglesia había aprendido a amarse los unos a los otros. Y este es el mandato del Señor para sus discípulos. Esta es la manera en la cual podemos identificarnos ante los no cristianos como cristianos o como discípulos de Cristo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, dijo Jesús. ¿En qué cosa, hermanos? Si tuvieres amor los unos con los otros. Si tuvieres amor los unos con los otros. Hermanos, solamente Dios es el que nos capacita por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros para que el amor de Dios se derrame primeramente en nuestra vida. Y en la medida que vemos el amor de Dios y entendemos la manera en la que Dios nos ha amado, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido, Dios nos ama. Es una gran verdad que la Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios a ¿quién?
al mundo. ¿Quién es el mundo? Los seres humanos, usted y yo, ¿verdad? A veces pensamos que somos así, ¿verdad? En relación a otros, ¿verdad? Personas que estamos acá, que no tenemos errores, que los demás están mal y cosas así. Pero en verdad, hermano, Dios nos ama como somos. Dios tiene una opinión de lo que ha sido nuestra vida. Y Él quiere entonces que nosotros entendamos esto. Cuando entendemos que Dios nos ama y podemos ver que a pesar de todo Dios nos ama y que su amor se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, entonces podemos amar a Dios. Y cuando amamos a Dios, entendemos también que Él dice que debemos amar a nuestro prójimo. Al Señor le preguntaron eso. ¿Cuál es el primero y el más grande de los mandamientos? El primero y el más grande de los mandamientos es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y el más grande mandamiento, amar a Dios. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a Dios, el resultado de amar a Dios va a ser que nos amamos los unos a los otros. Que nos amamos los unos a los otros. Pues esta iglesia lo había aprendido, esta iglesia lo practicaba, lo tenía como un estilo de vida. Pablo, el apóstol, entonces está admitiendo esto cuando escribe. Se da cuenta de la realidad en la vida de la iglesia. Se estaban amando los unos a los otros. Estaban siempre en esas relaciones cordiales de amistad, de compañerismo, de poder llevarse bien. No que no hubiera problema entre ellos, pero sí podían, hermanos, sobreponerse a los problemas. Sí podían ellos entonces amarse porque el Señor los había amado de esta manera. También ese es el reto que tenemos nosotros que enfrentar, ¿verdad? Este es el reto, crecer en amor, porque cuando amamos estamos reflejando que en verdad conocemos a Dios. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice su palabra. Ahora, es fácil decirlo, ¿verdad? Pero hay que practicarlo, hay que vivirlo. Ese es vivir el Evangelio, es dejar que el amor de Dios llene nuestros corazones. Y cuando está lleno, lo podemos derramar en la vida de otros. Podemos entonces amar a otros. Y cuando vivimos de esta manera, podemos entonces nosotros, hermanos, dar a conocer un Evangelio verdadero que está presente en nuestras vidas. Esto es lo que la gente necesita ver. Esto es lo que la gente quiere ver en la iglesia de Dios, que nos amamos los unos a los otros, que podemos entonces valorar la vida de las demás personas, de los demás hermanos. El tercer motivo por el que Pablo da gracias a Dios por esta iglesia, en el versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. Fíjese la actitud del apóstol, se gloria de esta iglesia. Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Se gloria el apóstol por la paciencia y por la fe que ellos tienen en el Señor. ¿Por qué soportaban experiencias muy difíciles? Porque tenían paciencia y fe en el Señor. La paciencia también se puede traducir como perseverancia. La paciencia los ayudaba a perseverar, a seguir adelante. Pero la paciencia los hacía ser perseverantes y no se daban por vencidos, aunque el camino se tornara difícil. Ellos seguían adelante porque tenían esta paciencia puesta en el Señor. Pero la paciencia era sustentada por la esperanza en Dios, la esperanza de un futuro mejor cuando Cristo retornara en su segunda venida por la iglesia. De modo que aquí vemos presente en esta iglesia de Tesalónica las tres virtudes esenciales del cristiano, del cristianismo: la fe, la esperanza y el amor. Y en varias de las cartas del apóstol Pablo, hermanos, se dice esto de la fe, la esperanza y el amor. Esas son las tres virtudes importantes que la iglesia del Señor debe crecer y debe reflejar en la vida de iglesia. Es el resultado de crecer en la gracia, de poder expresar de una manera clara ante los demás que en verdad hemos y estamos creciendo en esto. Es lo que Dios quiere, hermanos, es la manera de medir también la vida cristiana. Que tengamos una fe, hermanos, activa, viva en el Señor,
Que tengamos, hermanos, una esperanza firme en el Señor que nos ayude a ser perseverantes a pesar de las dificultades que encontramos. Y un amor que puede ser derramado en nuestro corazón y en la vida de los otros. En todas ellas debe de ir creciendo la iglesia. ¿Cómo no darle gracias a Dios por una iglesia que está creciendo así? Y es el reto también que tenemos hoy nosotros. La segunda enseñanza, hermanos, referente a esto es de cómo vivir el Evangelio con la confianza de que Dios es el juez justo. Los versículos 5 hasta el 10 nos hablan de las circunstancias en las que la iglesia se encontraba inmersa. Fíjese bien, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. La idea entonces es que la iglesia estaba siendo atribulada. Habían personas malintencionadas que obraban mal para con la iglesia, para con los hermanos. Y entonces los atribulaban, los hacían sufrir. A vosotros que estáis atribulados o que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La paciencia frente a las pruebas demostraba el justo juicio de Dios o el hecho de que Dios es justo. Dice Pablo, esto es demostración del justo juicio de Dios. Al ser juzgados, los tesalonicenses por Dios serían declarados dignos del reino de Dios. Dice en el versículo 5 eso, dignos del reino de Dios. La demostración de la paciencia frente a las pruebas no hace a nadie digno del cielo. O sea, cuando una persona, un creyente, está sufriendo por ser cristiano, de ninguna manera eso lo hace merecedor del cielo. De ninguna manera eso lo hace digno del cielo. Porque este no se alcanza por medio de los sufrimientos. No es por medio de las penitencias o por medio de cumplir con ciertas cosas que pudiera a lo mejor el hombre poner como parte de irse de rodillas de aquí hasta no sé dónde, ¿verdad? Rezar tantas oraciones o rezos, ¿verdad? O hacer esto o el otro. No es por medio de lo que uno hace para Dios o de lo que uno sufre o de lo que uno le puede ofrecer que uno puede entonces ganarse el cielo, porque el cielo no se gana. Sabemos y entendemos claramente eso. No es por eso. Sin embargo, la paciencia frente a las pruebas demuestra que el creyente es digno de recibirlo, porque confía en Dios, porque cree en ese evangelio, y porque a pesar de que las circunstancias son adversas, él sigue confiando en ese Dios todopoderoso que está con él. Ahora, la cuestión, hermanos, referente a esto, no es una cuestión de un evangelio libre de sufrimientos, o libre de padecimientos o de persecuciones, porque el ejemplo de esto es el mismo apóstol Pablo. Él escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, acerca de todos los sufrimientos que él experimentó como apóstol de Jesucristo. Y habla, y seguramente usted lo ha leído, de muchas cosas que él padeció: hambre, desvelos, peligros en el camino de ladrones, peligros en ríos, en alta mar, azotes, cárceles, etc. La lista es grande. Lo cual quiere decir que por ser servidor del Señor no es exento de todos los problemas que pueden tener en esta vida. Al contrario, se aumentan más los problemas por servir al Señor, se aumentan más las dificultades. Había sido apedreado, había sido puesto en la cárcel, había estado en situaciones críticas. Mire que otros predican, y usted lo sabe, de un evangelio libre de sufrimiento. Un evangelio donde no te vas a enfrentar a estas cosas. Tú tan solamente crees en Jesucristo y tus problemas se van a resolver. Si crees en Cristo, si le entregas la vida a Cristo, ¿verdad? Hasta te vas a hacer rico y no vas a tener necesidades económicas. Hermano, la Biblia no dice eso de ninguna manera. Usted no vaya a creer tales cosas. Eso son engaños.
Son cosas, ¿verdad?, que la gente dice no fundamentado en las Escrituras. ¿A poco los apóstoles también no pasaron por sufrimientos? Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, la de la oración. Ahí había un cojo, lo sanaron debido a esto, ¿verdad? Predicaron el evangelio, muchos creyeron, pero los metieron a la cárcel. Los religiosos resentidos que enseñaran al pueblo en el nombre de Jesús la resurrección, el perdón de pecados, vinieron y los metieron a la cárcel. Los azotaron, después los dejaron en libertad. Así que encontramos en las Escrituras la enseñanza de una iglesia, hermanos, que sufre persecución, de una iglesia que es afligida, de una iglesia que se encuentra en circunstancias como esa. Y la iglesia de Tesalonicenses también pasaba por todo esto. Por eso Pablo les está escribiendo acerca de que estas son cosas normales que ellos se van a encontrar, que es necesario que como cristianos ellos padezcan. Pero también noten que si ellos sufren, Dios también, ¿verdad?, se va a encargar de darle el pago a aquellos que de alguna manera los hacen sufrir. Dios, el Dios justo, también señala las injusticias de los adversarios de la iglesia como el fin que les espera. Por eso dice que porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Para Pablo, el justo juicio de Dios es como una espada de dos filos, condenando y curando. Por un lado, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que afligen a los justos, a los que afligen a los cristianos. Y es que dice en otra de sus cartas Pablo que la ira de Dios opera ahora contra toda impiedad y injusticia de los hombres que defienden la verdad, ¿verdad? Aquellos que se oponen a la verdad del Evangelio. La ira de Dios está sobre ellos, ¿verdad? Entonces, entendemos ese lado. Por otro lado, es justo en el presente, dice, retribuir con descanso a vosotros que sois afligidos, ¿verdad? Y si no lo hace, en esta vida, sabemos, hermanos, de la esperanza que tenemos cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí está hablando de su segunda venida. Y por eso podemos nosotros saber que esperando en Él, estamos confiados de que un día el Señor nos librará de todo tipo de sufrimiento y adversidad en esta vida. Confiamos y creemos en Él. Es el Dios que nos ama, es el Dios que nos ha rescatado, es el Dios que está con nosotros y es el Dios que nos ha dado una esperanza segura y firme de poder estar en ese lugar con Él, libre de todo este tipo de cosas que pasamos aquí. Entonces, el fin de los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio es de eterna perdición, por otro lado, ¿sí? No es que desconocen a la persona divina, sino que voluntariamente desprecian su existencia, no quieren saber de Él, no quieren rendirse a Él. No es que no conozcan, no es que no sepan. Dice el Evangelio de Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que cosa, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre desprecia la gracia de Dios, el perdón de Dios, y no lo quiere. Y no lo quiere simplemente porque prefiere su vida pecaminosa que lo que Dios le ofrece. Pero la idea entonces es clara de que ellos no es que desconozcan, sino que no quieren conocer a ese Dios y rendirse a Él para obedecer. Por el contrario, el Señor será glorificado en sus santos, admirado por todos los que creyeron, es decir, glorificado por los santos que testificarán que su fidelidad ha permanecido hasta aquel día por causa del poder de Cristo entre ellos. Todo lo que ellos han sufrido proclamando el nombre del Señor Jesús tiene sentido, tiene valor, vale la pena, según Pablo, a la luz de las promesas futuras. Y dice Pablo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Con qué cosa, hermano? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, si te encuentras en alguna dificultad, en algún problema, en alguna prueba difícil, y a veces dan ganas, ¿verdad?, de salir corriendo, de abandonar la fe, de ya no creer. Hermano, en medio de todo esto, sigue confiando en el Señor, sigue adelante, sigue creyendo en Él.
porque lo que ahora puedes pasar en esta vida no se compara con la gloria venidera que nosotros como creyentes en Cristo ha de manifestarse. Es algo glorioso, es algo hermoso. Tenemos un Dios que es un juez justo y que por un lado ve la situación que nosotros pasamos, y por otro lado ve a aquellos que actúan mal contra nosotros, ¿verdad? Y que también en su momento se va a encargar de hacer justicia y de dar a cada uno lo que merece según sus actos. Así que confiemos en Él y sigamos adelante y de ninguna manera desmayemos, ¿verdad? Cuando estamos a punto de darnos por vencidos, confiemos que el Señor es poderoso para sostener nuestras vidas, ¿verdad? El Señor es poderoso. En un momento un cristiano se encontraba así en una situación donde estaba a punto de desfallecer en su fe, pero entonces el Espíritu Santo le habla por medio de la palabra y le dice en aquel texto que se dirige al profeta Jeremías: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová de los ejércitos. Así que los desánimos, las persecuciones, los problemas, las dificultades se vencen confiando en el Señor y dependiendo de Él. La tercera meta, hermanos, la tercera enseñanza es la meta de glorificar a Dios siempre. Los versículos 11 y 12 nos dan esta última enseñanza. Pablo dice: por lo cual asimismo escribe esta carta a los hermanos y les está comunicando esto, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora Pablo eleva a Dios una oración más en estos versículos que leímos y dice así, ¿no? Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Y es que para vivir en el Evangelio, haciendo lo que Dios demanda de su iglesia, solo puede tener lugar por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el creyente. Esto entonces es la confianza a la iglesia de que por medio de la oración, le da confianza a la iglesia de que por medio de la oración intercesora, de la dependencia total en el Señor, Dios va a obrar cumpliendo el propósito que tiene en su pueblo y para su pueblo. Por eso se expresa de esta manera: que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Con su poder se refiere al poder de Dios. Dios es el que lo va a hacer. Recuerde que Pablo también dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Dios pone en nuestro corazón la inclinación natural de poder hacer aquellas cosas que van a traer gloria a su nombre, aquellas cosas que de antemano Él diseñó para que como su iglesia nosotros entonces andemos en ellas. Por eso Dios va a llevar a feliz cumplimiento la buena obra que ha empezado en nuestra vida. El cumplimiento de este propósito de hacerlo realidad solo puede ser posible por el poder de Dios que sustenta a su iglesia. Lo cual se demuestra esto, hermanos, demuestra esto que es obra de Dios, o es Dios quien hace la obra y no el hombre. Y aun cuando haya personas, haya leyes que se opongan, haya cuestiones de por medio que manifiesten una dificultad grande por seguir al Señor, cuando la iglesia confía, cuando el cristiano confía, nada, hermanos, de esto va a depender de los planes ni los propósitos de Dios. ¿Recuerdan ustedes aquel incidente que nos cuenta la Escritura de aquellos jóvenes que fueron llevados a un país extranjero y en donde se hizo una estatua a la que todo el pueblo tenía que adorar, y quien no la adorara que fuera echada al horno de fuego? Y entonces habían ahí tres jóvenes, ¿verdad?, que creían en el Dios Todopoderoso y no tenían entonces, y tomaron esa resolución de inclinarse ante esa estatua porque consideraron que era contrario a lo que ellos creían, o que eso deshonraba a Dios. Y aun cuando sabían de esta ley no lo hicieron, y los echaron al horno de fuego, y el Señor los libró por su poder. Dios cumplió su propósito en la vida de ellos. Lo hará también en su iglesia, lo hará en nosotros que creemos en Él. Él cumple su propósito, lo hace realidad, y esto es solamente posible porque el poder de Dios se manifiesta
en los suyos. Sin embargo, todo esto lleva a una meta elevada, el fin último de la iglesia, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. Esto revela el carácter santo del Señor, y la iglesia es llamada a glorificar a Dios, andando en una vida santa para Él, sometiéndose a su señorío en obediencia total. Pablo dice que fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué cosa, hermanos? Para la alabanza de su gloria. Eso es lo que somos en Cristo, ¿verdad? Fuimos hechos para la alabanza de su gloria, para alabarlo a Él como nuestro Dios. Todo mérito humano entonces queda excluido, pues Pablo dice que es por la gracia de Dios y del Señor Jesucristo que se lleva a cabo todo esto. Esta gracia tiene que ser su fuente única en el amor del Padre, y es mediada por el Hijo, por Jesucristo. Por todo ello, la iglesia vive para darle la gloria solo a aquel que la merece, al único y sabio Dios, al inmortal, al Rey de reyes y Señor de señores. Concluyendo, entonces, podemos decir que Pablo tiene toda la intención de comunicar a la iglesia que escribe, que debe vivir el Evangelio y que debe hacer esto y únicamente esto. ¿Cómo lo hace? Con gratitud a Dios, por una fe que va creciendo, por un amor que abunda para con todos vosotros, dijo él, por la paciencia que en las pruebas ellos han tenido y que no se han dejado vencer por esas situaciones difíciles de prueba que han vivido. Además, el Evangelio se vive con la confianza de que Dios es un juez justo, por lo que como juez justo dará reposo a los descanso a los que ahora son atribulados, a la iglesia del Señor que es perseguida, que es afligida de una o de otra manera, y a los que nos atribulan recibirán su pago, y el pago es la eterna perdición. No nos da gusto de esto, pero la Biblia es clara y dice eso, y lo recibirán simplemente porque han rechazado la gracia salvadora de Dios y no quieren, ¿verdad?, venir o rendirse al Señor. Entonces el pago será eterna perdición de todos ellos. Por último, la iglesia vive el Evangelio con la meta de darle la gloria a Dios en todo, pues la iglesia es la obra de Dios en Cristo. Por lo tanto, llamada entonces a vivir para Dios y demostrar al mundo que con nosotros está el Señor. Así que hoy eres desafiado con esta escritura a vivir de esta manera, a vivir el Evangelio, a dejar que Dios cumpla su propósito y su plan en tu vida, en la vida de todo su pueblo, y de esta manera Él sea conocido como el Dios Todopoderoso que nos ha amado y nos ha salvado por medio de Jesucristo. ¿Vivirás de esta manera todos los días de tu vida? Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Por lo que te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos, platiques con Dios y le digas aquellas cosas que Dios te ha hablado a través de esta palabra. Si tú quieres decírselo de una manera en que hay ese compromiso, ese deseo en tu corazón, te diría así de esta manera, ¿por qué no te pones de pie y te unes conmigo en esta oración si tú lo quieres hacer? Pero yo quiero vivir el Evangelio que Dios me ha dado, que Dios nos ha dado, vivir así de esta manera para ti. Pero si tú lo quieres hacer conmigo, vamos a orar de esta manera para que vaya a hacer. Gracias, Señor, porque esta palabra que nos das es una palabra viva y eficaz que nos muestra que tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que por medio de Jesucristo tu Hijo viniste a este mundo para morir en esa cruz, y lo hiciste por amor a nosotros, cuando nos viste perdidos sin esperanza, sumidos en el pecado, en la condenación eterna. Señor, hiciste compadecerte de nosotros, hiciste, Señor, extendernos tu brazo para salvarnos, hiciste, Señor, por amor a nosotros, hacerte humano en la persona de Jesucristo. Y aún siendo rico, te hiciste pobre por amor a nosotros, para que con tu pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, como dice tu palabra. Muchas gracias, Señor. No tenemos nosotros cómo pagar todo lo que tú has hecho por nosotros. No tenemos manera alguna, Señor, de cómo te podemos retribuir todo lo que hiciste. Pero reconocemos que no es, Señor, por nuestros méritos que somos salvos, sino es por tu gracia. Es por tu amor, es por tu bondad, es por tu misericordia manifestada hacia nosotros.
y lo único que podemos entregarte es nuestra vida. Por lo tanto, te decimos, aquí está, Señor, nuestra vida, tómala, gracias. Ayúdanos a vivir el Evangelio, a vivir de una manera digna, que tú seas glorificado en nosotros, que el mundo conozca que tú eres nuestro Dios y con nosotros estás, que nos has amado y nos has salvado en Cristo, y nos has dado una esperanza segura y digna de vivir contigo para siempre por la eternidad. Gracias, Señor, por esta obra. Gracias, Padre, por esta esperanza. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da esta seguridad y esta confianza en ti. Ayúdanos a vivir cuando vengan las dificultades, las pruebas, cuando venga el enemigo y nos tiente, cuando haya, Señor, situaciones verdaderamente que no podamos nosotros, Señor, ir adelante en medio de ellas, que siempre miremos a ti, miremos tu poder, miremos tus brazos abiertos, miremos tu amor, miremos tu persona, miremos que para ti, Señor, todo es posible. Y como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que podamos así descansar en ti, Señor, en tu poder, en tus fuerzas, en una completa dependencia de ti, para que, Señor, esos momentos, esas dificultades, esas pruebas pasen y nosotros seamos hallados en Cristo firmes, Señor, para ir adelante en tu nombre. Ayúdanos y bendícenos. Tú sabes lo frágiles que somos. Tú sabes, Señor, que muchas veces nos desanimamos. Tú sabes, Señor, que muchas veces batallamos con cosas en contra, Señor, pero que en medio de todo podamos tener la firme confianza que tú nos tienes y que, Señor, como dijo, dijiste tú en tu palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Que tengamos esta confianza en ti, Señor, y solamente en ti, en que tú nos vas a sostener hasta el final, y que todo propósito tuyo se cumpla en tu iglesia, para gloria de tu nombre. Aleluya. Amén. Y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.